Hola, ¿qué tal con usted? ¿Todo bien? Estoy aquí para hablar sobre lo que es el matrimonio en la Biblia y comparar con las costumbres, ideas y conceptos que tenemos en nuestra cultura, especialmente cultura religiosa cristiana. Entonces vamos a entender qué es lo que Dios requiere. Dios requiere una boda, un papel, un documento para que una persona sea casada. La unión libre está bien delante de Dios. Vamos a entender estas cosas, todas estas cuestiones vamos a entender ahora con la palabra de Dios. Entonces leemos ahora. Vamos a empezar en el libro de Génesis. ¿Okay? Dice así, el capítulo 1 y el versículo 27 y 28. Crió Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió. Varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios. Y díjolos Dios, fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muy bien, la tradición religiosa reciente de los últimos milenios, no últimos milenios, pero algunos muchos años, algunos siglos en realidad, nos enseña, por ejemplo, utiliza este texto, este versículo, para decir que aquí Dios celebró la primera ceremonia de matrimonio. Pero esto no es verdad. ¿Okay? Esto no es verdad. Dios aquí no está celebrando ninguna ceremonia de matrimonio. ¿Okay? Por ejemplo, si tú lees un poquito anteriormente, en los versículos 21 y 22 del mismo capítulo de Génesis, te vas a dar cuenta que la misma bendición que Dios da a Adán y Eva, se lo da también a los peces y a las aves. Míralo. Dice así, y creó Dios las grandes ballenas y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los dijo, y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicad, y henchid las aguas en los mares, y las aves se multipliquen en la tierra. Vea, la misma bendición que Dios dio al hombre y la mujer, también dio a los peces y a las aves. O sea, si tomas el texto de Génesis para decir que tiene que hacer una ceremonia religiosa o en la corte, ¿no? O en el cartorio, que tienes que hacer un registro, que tienen que tener testigos, entonces quiere decir que los animales también tienen que pasar por este proceso, ¿no? Si tienes ahí una pareja de perritos, pues antes que tengan los cachorritos, debes llevar al pastor que haga una ceremonia, ¿no? Porque es la misma bendición que Dios dio al hombre, dio a los animales, a los peces. Entonces, tenemos esto en cuenta. ¿Okay? No se puede utilizar texto. O sea, la Iglesia Católica vino distorsionando textos. ¿Por qué? Esto fue ahí al final de la Edad Medieval. La Iglesia Católica trajo
las ceremonias matrimoniales que antes eran solamente hechas en familia, ahora la iglesia trajo y la transformó en un sacramento. De hecho, es uno de los 7 sacramentos de la iglesia católica, es el matrimonio. Y entonces la iglesia vino distorsionando varios textos de la Biblia para hacer con que esta ceremonia fuera algo sagrado y se hizo votos matrimoniales. Y estas ideas y esas tradiciones son seguidas por las demás iglesias cristianas. ¿Sí? Y la idea está en nuestra cabeza, en nuestra cultura. Mismo en personas que no van a ninguna iglesia, pero tienen estas ideas en su mente, porque fueron arraigadas. Y esto, quien trajo los matrimonios para la iglesia fue Pedro Lombardo. ¿Okay? Y la idea era que a través de esto se pudiera controlar los feligreses y que no se perdiera feligreses para el protestantismo en ese entonces. ¿Okay? Entonces, pero a la vez, tú puedes hacer ceremonias religiosas de matrimonio, sí, no hay nada de malo. ¿Sí? Puedes hacer de la forma que tú quieras, solamente familiar o con el Estado, con las leyes del Estado. Puedes hacerlo y está todo bien. Pero no puedes decir que este es un requerimiento de Dios y que ahí hay una santificación especial de Dios en esto. No hay. No ponga en la cuenta de Dios lo que Él nunca dijo. ¿Entiende? No se puede hacer leyes, reglas de donde no existe. No podemos ser como los fariseos que usaban la tradición para imponer y poner yugo sobre los demás. Seguimos estudiando, porque el otro texto distorsionado es de las bodas, de que Jesús fue a la boda, una fiesta. Entonces dice, el libro de Juan, el versículo 1 y 2 dice así: y al tercer día hiciéronse unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fue también llamado Jesús, y sus discípulos a la boda. Ok, usted puede leer la historia, pero en ningún momento Jesús hace necesario o impone una ley, una regla que todos que se casen tienen que hacer una ceremonia como esta. No, solamente dice que Jesús fue ahí a la fiesta, a la boda, y que transformó el agua en vino y todo esto, nada más. Sigamos leyendo otro texto, porque a la vez que vemos registros de ceremonias y fiestas de matrimonio, también está registrado situaciones de pareja que no hubo fiesta, que no hubo nada. Mira, Isaac y Rebeca, dice allá en Génesis, dice así, capítulo 24 y el versículo 67, dice así: introdújola Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó Rebeca por mujer, y amóla, y consolóse Isaac después de la muerte de su madre. Y tú puedes leer la historia. El siervo de Abraham y a la vez siervo de Isaac fue a buscar a Rebeca. Y nomás cuando ellos vieron, se encontraron, y Isaac la llevó para la tienda de su madre y la tomó y la amó, y ahí tuvieron su primera luna de miel. Tuvieron su luna de miel y no hubo ceremonia, no hubo fiesta, no hubo nada. ¿Okay? Bueno, pero es interesante entender entonces qué es el matrimonio delante de Dios. ¿Qué caracteriza que la persona, cuál es el principio de Dios para que entonces un hombre y una mujer se vuelvan una pareja? Vamos a leer Génesis.
Dice así. Deja buscarme aquí el texto que está en el libro de Génesis. Génesis, el capítulo 2. Tú puedes acompañar, agarrar tu Biblia y vamos a leer. Ahora entender cuál es la esencia de que dos personas se vuelvan una pareja. Dice así, Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su madre, a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Ok. Entonces, este es el principio que Dios dejó. Que el hombre deja a su padre y a su madre y se allega, se acerca, se une a su mujer y ellos se vuelven una sola carne. Con la unión sexual es lo que torna, es lo que hace un hombre, una mujer, una pareja y un matrimonio. Y algo que confirma esto, bueno, Jesús también habló de esto, pero quiero leerles el texto de Pablo. Pablo menciona esto, mira. En 1 de Corintios 6, 16, dice así: ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos una sola carne. Muy bien. Aquí Pablo explica que es la unión sexual que lo hace una sola carne. Es el principio de Dios. Este es el matrimonio. Es el único matrimonio que Dios dejó. Muy bien. Hay un otro texto que yo quiero terminar este video leyendo, el último texto, que también es distorsionado, que fue manipulado. Pero también este texto tiene un mensaje muy importante y muy bonito sobre lo que es la santificación de una relación entre un hombre y una mujer. Dice así, Hebreos capítulo 13, capítulo 13 del libro de Hebreos, el versículo 4. Dice, honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Ve que de qué manera puedes honrar un matrimonio, una unión, permaneciendo en esta unión. No. ¿De qué forma se honra el matrimonio? Cuando honras el matrimonio, no es que estás honrando a una ceremonia o a votos matrimoniales, como enseña la Iglesia Católica y muchas iglesias enseñan, que tú debes honrar estos votos, estas ceremonias, estas repeticiones, puras repeticiones formales que no sirven para nada si no sale del corazón. Pero ¿cómo que se honra? ¿Permaneciendo en este matrimonio? No. ¿Cómo que se honra? No haciendo maldades a tu pareja, no adulterando, no dando violencia, no siendo injusto. Si están juntos, honrese haciendo el bien, no con fornicación, con adulterio o con cosas de esta manera. No. Que Dios te bendiga, que puedas desaprender lo que aprendiste malo y puedas entonces seguir los principios
de la palabra de Dios tal como están, no como te enseñaron, no con filtros religiosos. ¿Okay? Yo no sigo ninguna iglesia, no estoy aquí defendiendo o ninguna doctrina, ninguna iglesia, ninguna organización religiosa. Nomás dejando aquí la comprensión correcta de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga mucho. Y si no has suscrito en el canal, pues suscríbete. Yo voy a seguir hablando de estos temas y de varios otros relacionados a la palabra de Dios. ¿Ok? Dios te bendiga.